Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Hora Libre. Vamos a continuar con esta segunda parte especial sobre la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. En esta oportunidad, y teniendo en cuenta lo que vimos la vez anterior, vamos a pasar a leer el título: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El ingenioso va a hacer referencia a que esta es una obra inteligente, genial, pero básicamente mental. No dice el aventurero Don Quijote, o el enamoradizo Don Quijote, o el valiente Don Quijote. Aunque el Quijote es aventurero, es enamoradizo, o al menos dice estar enamorado, y es valiente porque en varios episodios dentro de la obra va a demostrar que está dispuesto a darlo todo. O sea que pese a que tiene muchas características, el Quijote, el ingenio, en este caso, va a ser su punta de lanza. Si bien con esta obra vamos a reírnos mucho, por momentos nos vamos a emocionar, vamos a llorar, lo que principalmente vamos a hacer es pensar. Esta es una obra razonable, o sea, hay que razonar para poder seguirla. Es también cómica, trágica, espiritual y diabólica. Es la única forma de que haya podido perdurar tanto tiempo. Pero en este caso nos vamos a enfocar en el ingenio. Y siguiendo los griegos ahora, vamos a decir que esta obra no es ni epicúrea ni estoica. Esta obra es cínica. El Quijote es una obra cínica. Toda obra cínica, toda obra artística cínica, va a ser no solo burlesca, sino que además va a jugar, en este caso con el lector, confundiéndolo, no dejándole saber bien qué es verdad y qué no, qué es broma, qué no. Y ya que de ingenio hablamos, vamos a mencionar y aprovechar para hacer un homenaje a nuestro querido Borges, que en su libro Ficciones, ahí está, en un texto que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, hace referencia a la obra de Cervantes. Les recomiendo que lean ese texto o cualquier otro texto de Borges. Los textos de Borges, cualquiera que agarren, no supera las 10 páginas, o sea que si tardan 3 minutos en leer cada página, tardan 30 minutos en leer un texto completo de Borges. Pocas cosas tan fantásticas se pueden hacer en tan poquito tiempo. Ahora, ¿por qué es genial la obra de Borges? Bueno, y fantástica e ingeniosa y cínica, y que tiene relación con lo que estamos hablando ahora. Borges va a aparecer adentro de sus propios cuentos como un personaje más. La ficción que Borges arme, en muchos casos, va a mezclar lo imaginario con lo real, y eso va a confundir, para el que no sepa razonar. Hay cuentos en los que se va a nombrar libros, se va a hacer referencia a libros que después la gente, después de leerlo a Borges, sale y quiere comprar ese libro, quiere averiguar de qué se trata, y el libro no existe, es inventado por Borges. Borges va a aprender de Macedonio Fernández, un filósofo metafísico que hubo en la Argentina. Lo va a nombrar dentro de sus obras, pero la gente va a creer que ese es un personaje inventado por Borges. O sea, lo que es real lo lee como ficticio y lo que es ficticio lo lee como real. Yo creo que quizás, pasados los siglos, nos termine pasando como pasaron con las vidas de Jesús, Buda, Lao Tse, que pasado tanto tiempo vamos a terminar creyendo que Borges y Macedonio fueron una historieta, un dibujo animado, no sé, bueno. Pero vamos a aprovechar para leer un fragmento de este libro, que esta edición tengo yo, Prólogos, con un prólogo de prólogos, en el que dice sobre la obra de Cervantes: no hay una de sus frases revisadas que no sea corregible. Cualquier hombre de letras puede señalar los errores. Las observaciones son lógicas, el texto original acaso no lo es. Sin embargo, así incriminado, el texto es eficacísimo, aunque no sepamos por qué. A esa categoría de escritores que no puede explicar la mera razón pertenece Miguel de Cervantes. Y después más adelante dice: destino paradójico el de este libro. Cervantes lo compuso para distraer con ficciones las primeras melancolías de su vejez. Nosotros lo buscamos para vislumbrar en sus fábulas los rasgos del viejo Cervantes. No nos conmueven Mahamut o la gitanilla, nos conmueve Cervantes imaginándolo. Bueno, les recomiendo que lean este texto de Borges, cualquier otro. También aparece en Magias Parciales del Quijote, que está dentro del libro Otras Inquisiciones, también va a hablar de la obra de Cervantes.
Así que el ingenio nos abre las puertas a todas estas aristas, todos estos temas, todas estas posibilidades. Vamos ahora a la palabra hidalgo. ¿Qué significa hidalgo? Hijo de algún linaje. O sea, va a hacer referencia a la nobleza. Esta obra, El Quijote, entonces, no es una obra snob. ¿Qué quiere decir snob? Sin nobleza. O sea, alguien snob es alguien que intenta aparentar, copiarse las maneras y las formas superficiales que tiene alguien distinguido o de un estatus social más alto. Pero el Quijote tiene nobleza. Ahora, el Quijote tiene nobleza no porque él venga de un apellido importante o porque tenga un linaje importante. El Quijote tiene nobleza porque es noble. Ahora, podríamos decir que el Quijote es snob en el sentido de que intenta copiar las formas y las maneras de la caballería. Pero ahí estaríamos haciendo una lectura errónea. ¿Por qué? Primero porque la caballería en la época en la que el Quijote está ha desaparecido. Y segundo porque el Quijote se disfraza de caballero no por otra razón que no sea mostrar que en su época ha desaparecido algo. Y no es específicamente la caballería, sino la nobleza. En la época en la que el Quijote está haciendo estas hazañas, así como en nuestra época, ser noble ha perdido valor. Y alguien noble puede llegar a ser considerado incluso hasta loco. Así que antes de pasar a la última parte del título y ver qué nos dice el Quijote de la Mancha, vamos a mencionar a otro loco, noble, incomprendido, que hizo su hazaña, su quijotada, y es René Favaloro. Acá lo tenemos en su libro Don Pedro y la Educación, y va a decir, entre otras cosas en este libro, así por ejemplo, en el segundo año se leían en clase fragmentos de El Quijote, escogidos por Augusto Cortina Aravena, discípulo de Don Pedro, profesor de castellano, que luego comentábamos entre todos. Yo estaba encargado de la lectura. Al final Cortina resumía lo analizado poniendo énfasis en los ideales cervantinos. El ingenioso hidalgo provocaba a menudo risas, pero nos brindaba enseñanzas profundas que contribuían a moldear nuestros sentimientos. Los consejos a Sancho Panza antes de que fuese a gobernar a la ínsula, por mencionar un ejemplo, servían para destacar que la humildad, la virtud, la compasión, la equidad, la verdad, la justicia y la honradez, y acá cita textual del libro El Quijote, son documentos que han de adornar tu alma. Si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte en vejez suave y madura. Y acá termina Favaloro y dice, han transcurrido más de 50 años y siguen guiando nuestra diaria tarea. Bueno, ¿qué nos dice esto? Que tanto el Quijote como el Favaloro fueron personas fuera de su tiempo. Así como el Quijote quería retornar a la época de caballería, Favaloro un montón de veces dice, y lo podemos ver en entrevistas o en conferencias que aparecen, no hay muchas en YouTube, pero algunas aparecen, en la que dice, ¿por qué me tocó nacer en esta época del neoliberalismo que no entiendo? ¿Por qué no me tocó nacer entre los griegos? Bueno, quizá Favaloro en su nombre tiene la respuesta a esa pregunta y esa queja que él hace. Quizás él nació entre los griegos, pero como buen René volvió. René Jerónimo significa renacido de nombre sagrado. Así que nuestro homenaje a aquel gran héroe, gran hombre, un estoico, realmente. Vamos a la última parte del título de la obra, El Quijote de la Mancha. ¿Qué nos dice el Quijote? Recordemos que estamos en la España llena de judíos conversos y islamizada. ¿Qué dice o qué significa Quijote, o mejor dicho, pronunciado de manera sefardí, Quixot en arameo? Significa verdad. O sea que tenemos ingenioso, hidalgo, Don Quijote. Ingenio, nobleza, verdad. Y de la Mancha. ¿De la Mancha por qué? Bueno, si se acuerdan, dijimos que en esta época estaban los estatutos de limpieza de sangre. En la obra hay alguien manchado.
nuestro héroe tiene un talón de Aquiles, tiene una herida, tiene una sombra. Bueno, ya verán que con 15 minutos de contextualización histórica que hicimos en el video anterior, ya podemos ubicarnos dentro de la obra y darnos cuenta que en el título está todo. Va a hablar del ingenio, va a hablar de la nobleza, va a hablar de la verdad y va a hablar de una mancha, una sombra. Todo héroe tiene su lado sombra. Así que estas 4 aristas nos dan los 4 cuadrantes para que nos podamos orientar dentro de la obra. Vamos a pasar al prólogo ahora del libro y vamos a ver que la primera frase, la primera cita de obra clásica que aparece dice: ni aun por todo el oro del mundo se vende bien la libertad. O sea, la quinta esencia del libro, de esta obra, es la libertad. El Quijote, Cervantes mismo, quiere ser libre. Y para eso nos va a contar la historia de un loco, porque solamente a un loco se le puede ocurrir querer ser libre en el mundo en el que vivimos. Hay una película, que la pueden buscar, está en YouTube, está basada en un libro que se llama igual, se llama El Guerrero Pacífico, en la que va a aparecer un viejo, y digo viejo como referencia al arquetipo de hombre sabio, que se va a cruzar con un joven bastante perdido y entonces este maestro lo va a intentar guiar y le va a hacer cosas reiteradamente hasta que en un momento el chico se canse y le diga: vos estás loco, se saca de quicio y le dice: vos estás loco. Y el maestro le dice: sí, llevo años practicándolo. Así que muy recomendable el libro, la película y la locura. La segunda frase que vamos a ver, que aparece en el prólogo, dice: la muerte hiere con el mismo pie las tabernas de los pobres y las torres de los reyes. O sea que si nos quedaba alguna duda de que la hidalguía del Quijote no pasa por portar un apellido, acá nos lo aclara. Y la tercera frase del prólogo dice: mientras seas dichoso contarás con muchos amigos, pero si los tiempos se nublan estarás solo. Vamos a leer ahora un fragmento de la novela, pero que la ponen, al menos en esta edición que tengo yo, aparece al principio a modo de introducción, ahí se ve, y dice así. La leemos porque nos va a servir también, nos da una clave para orientarnos en la historia. Dice: Sancho, amigo, has de saber que yo nací, por querer del cielo, en esta nuestra edad del hierro, para resucitar en ella la del oro, o la dorada, como suele llamarse. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos. Yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitar los de la tabla redonda, los 12 de Francia y los 9 de la fama. Don Quijote 1, capítulo 20. O sea, por querer del cielo, Don Quijote, Favaloro y todos nosotros hemos nacido en esta edad de hierro, la que Hesíodo, Ovidio y la mitología india nos dijo que es la peor de todas, la más caótica, la más oscura y que nosotros con mucha claridad lo podemos ver. Pero al mismo tiempo el Quijote no dice que nace en la edad de hierro por un castigo del cielo, sino que nace para resucitar la edad de oro. O sea, él se está poniendo en una situación, en una posición activa, no en una posición pasiva. Él va a ser activo en esta aventura. Lo cual quiere decir que en esta época lo sensato es ser pasivo, ser víctima. Y lo insensato, lo loco, es ser activo y querer luchar por una nueva edad de oro. Y el Quijote está loco. Bueno, por último, vamos a pasar a los arquetipos que esta obra tiene. Y vamos a pasar a ver unas imágenes que nos van a mostrar y nos van a ayudar a entender los arquetipos, por lo menos algunos de los personajes. Lo que ven ahí en la imagen es una representación de Don Carnal y Doña Cuaresma, arquetipo de las fiestas en que vale carne, o sea, en las fiestas de carnaval. Las características que acompañan a Don Carnal son su gordura, su cara roja, y en algunas imágenes, las pueden encontrar en internet, van a ver que se sienta arriba de una cuba de vino. Y en el caso de Doña Cuaresma, son la flacura, el lavadejo, el bacalao, la lechuga
y en otras ocasiones la guadaña o un remo. Esto último, de la guadaña y el remo, nos va a remitir a la carta del tarot de la muerte, que acá tenemos y podemos ver. O sea que por un lado tenemos a Don Quijote, que sería Doña Cuaresma, Cuaresma por los 40 días que se respetan dentro del calendario cristiano como preparación para la fiesta de la Pascua, y Don Carnal sería Sancho, carne, es el más gordito de la figura. Si pensamos, esta fórmula ya la hemos visto repetida infinidad de veces, no solamente en la literatura, sino también en el cine. Tenemos el caso de Asterix y Obelix, que al mismo tiempo están basados, incluso en el estilo del dibujo, en Patoruzú y Upa. Tenemos el gordo y el flaco, Sherlock Holmes y Watson, Doctor House y Wilson, Frodo y Sam, bueno, y muchos más. Otro aspecto arquetípico dentro de la historia va a ser la idea de un viaje iniciático. El Quijote y Sancho van a viajar, en el viaje les va a ir pasando cosas, van a ir superando pruebas, estas pruebas los va a cambiar, y lo vamos a ver más adelante, pero es una de las razones por las cuales el Quijote a lo largo de la novela va a ir cambiando los apodos que él se pone. O sea que tenemos el mito del viaje del héroe, que lo podemos encontrar al mismo tiempo en la Odisea de Homero, que es el viaje de Ulises en su largo retorno hasta su hogar. Otro aspecto a destacar es los combates que va a dar el Quijote. Uno de los primeros que va a tener va a ser contra los molinos. Esto se puede interpretar de varias maneras. En este caso hoy lo vamos a interpretar desde el punto de vista de un David contra un Goliat, un héroe contra un gigante, un Ulises contra un cíclope. A ver, ¿qué es un molino? Es una máquina, es un artefacto tecnológico. O sea que el Quijote enfrentándose al molino es la tradición enfrentando a la modernidad. Hoy un gigante, el molino, sería una multinacional, un banco, una empresa, internet, una cantidad desmedida de información. Solamente un loco fuera de este tiempo, un Quijote, se podría enfrentar a todo eso, ¿verdad? Y ahora sí, para terminar, vamos a tomar algunos fragmentos de un discurso que tengo acá, vamos a leer algunas partes nada más, que da el general Perón, Domingo Perón, un 12 de octubre de 1947, Día de la Raza en ese momento, hoy día devenido a Día de la Diversidad Cultural, y en el que él decide en este acto hacer un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra. Así que vamos a leer algunos fragmentos. Arranca diciendo: estamos aquí en esta ceremonia que tiene la jerarquía de símbolo, porque recordar a Cervantes es reverenciar a la Madre España, es sentirse más unidos que nunca a los demás pueblos que descienden legítimamente de tan noble tronco, es afirmar la existencia de una comunidad cultural hispanoamericana, de la que somos parte, y de una continuidad histórica que tiene en la raza su expresión objetiva más digna, y en el Quijote la manifestación viva y perenne de sus ideales, de sus virtudes y de su cultura. Es expresar el convencimiento de que el alto espíritu señoril y cristiano que inspira la hispanidad iluminará el mundo cuando se disipen las nieblas de los odios y de los egoísmos. Por eso rendimos aquí el doble homenaje a Cervantes y a la raza. Aclara más adelante diciendo: la raza es superación de nuestro destino. Para nosotros, la raza no es un concepto biológico. Para nosotros es algo puramente espiritual. Después va a decir, como no podía ocurrir de otra manera, su empresa, o sea, se refiere a la conquista que hace España de América, fue desprestigiada por sus enemigos y su epopeya objeto de escarnio, pasto de la intriga y blanco de la calumnia, juzgándose con criterio de mercaderes lo que había sido una empresa de héroes. Y salteamos esta parte, como ven es largo, lo pueden encontrar en internet si lo buscan. Pero termina diciendo: si la América olvidara la tradición que enriquece su alma, rompiera sus vínculos con la latinidad,
se evadiera del cuadro humanista que le demarca el catolicismo y negara a España, quedaría instantáneamente baldía de coherencia y sus ideas carecerían de validez. Ya lo dijo Menéndez y Pelayo, donde no se conserva piadosamente la herencia de lo pasado, pobre o rica, grande o pequeña, no esperemos que brote un pensamiento original ni una idea dominadora. Y situado en las antípodas de su pensamiento, Renan afirmó que el verdadero hombre del progreso es el que tiene los pies enraizados en el pasado. Así que cerramos acá, no agregamos nada más. Celebramos a Cervantes, celebramos su obra, celebramos los griegos, los romanos, celebramos a España y nuestras raíces en Argentina y concluimos por hoy hasta el próximo encuentro en el que nos enfoquemos en la locura, específicamente en la locura en la obra de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.